Del Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículos del 39 al 42. En aquel tiempo, Jesús propuso a sus discípulos este ejemplo. ¿Puede acaso un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en un hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, pero cuando termine su aprendizaje será como su maestro. ¿Por qué ves la paja en el ojo de tu hermano y no la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo te atreves a decirle a tu hermano, déjame quitarte la paja que llevas en el ojo, si no adviertes la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga que llevas en tu ojo, y entonces podrás ver para sacar la paja del ojo de tu hermano. Palabra del Señor. Queridos hermanos, seguimos escuchando el Sermón del Llano de San Lucas, y vamos viendo esta progresión, ¿verdad? Empezamos con las bienaventuranzas, después el día de ayer escuchábamos sobre amar a los enemigos y el día de hoy escuchamos sobre saber dejarse guiar. Y entonces, imagínense, queridos hermanos, yo, por ejemplo, yo no podría guiar a una persona en la montaña si no la conozco. Es más, si yo me voy a meter a la montaña y empiezo a caminar a lo loco, seguramente me voy a terminar perdiendo. ¿Y a quién busco entonces para que me guíe en la montaña? A alguien que vive en la montaña, que conoce la montaña y que sabe cuál es el camino por el cual llegar hasta la cima. Y entonces lo mismo sucede en todas las cosas. Yo no puedo meterme a ser gerente de un negocio si no conozco cómo desarrollar el negocio. Yo no puedo meterme a ser un atleta de cualquier deporte si no conozco cómo es la disciplina de ese deporte, ¿no? Y entonces, claro, un ciego no puede guiar a otro ciego porque los dos van a caer en un hoyo y al final la cosa va a terminar peor. Y por eso es que Jesús muchas veces critica duramente a los fariseos, a los escribas, a los sumos sacerdotes, porque al final de cuentas ellos no se dejan amar por Dios. Y como no se dejan amar por Dios, pero dicen seguir a Dios, dicen estar encargados de la liturgia, dicen ser los líderes del pueblo, entonces al final andan guiando como un ciego a otro ciego. Y muchos israelitas cayeron bajo la mentira, bueno, no sería la mentira, sino bajo la falsa guía de los fariseos, de los escribas, de los sumos sacerdotes, de los jefes del pueblo. Y entonces Jesús viene y empieza a decir justamente eso. No se dejen llevar, no se dejen llevar. El alumno no puede ser más que el maestro. El fariseo no puede ser más que Jesús. El sumo sacerdote no puede ser más que Jesús, ¿no? Y nosotros que reconocemos a Jesús como la palabra, nosotros no podemos ser más que Jesús. Sin embargo, podemos llegar a conocer el amor de Dios porque Jesús nos lo ha enseñado. Podemos llegar a conocer la profundidad de la Escritura porque Jesús nos la ha enseñado. Podemos llegar a hacer muchísimas cosas y muchísimo bien dentro del cristianismo porque Jesús nos lo ha enseñado. Y entonces ahí es donde también nosotros, queridos hermanos, tenemos que dejarnos guiar por el Señor. Muchas veces nosotros la religión simple y sencillamente la tomamos como un culto que nosotros tenemos que hacer, cumplir, como para ir sacando nuestra cuota de religiosidad. Bueno, yo ya fui a misa, yo ya recé el rosario, yo ya participé de la comunidad, ahora le toca al Señor bendecirme, le toca al Señor darme gracias, le toca al Señor cuidar mi trabajo, le toca al Señor cuidar de mis cosas, ¿verdad? Y entonces estamos así como queriendo negociar con el Señor toda nuestra vida cristiana y cuando lo hacemos de esa manera, pues terminamos yendo por el camino equivocado. Y muchas veces, queridos hermanos, ese camino equivocado termina en la murmuración, porque decimos, yo estoy haciendo bien las cosas. Y entonces cuando vemos a otra persona que está haciendo mal, ahí vamos a criticarlo, ahí vamos a murmurar. Papa Francisco decía este domingo pasado que ese pecado de la crítica, de la murmuración, es una peste peor que el coronavirus. Que no nos pase eso a nosotros, queridos hermanos. Y recuerden, nosotros somos lo máximo para Cristo. Así sea.